Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo un nuevo video de las herramientas de manejo de datos de Microsoft Excel. En este caso, con un tema que a veces es poco conocido y sin embargo es muy potente y muy útil a la hora de trabajar con Excel, que son las tablas dinámicas. Bueno, antes que nada, para trabajar con tablas dinámicas vamos a trabajar con una tablita o con una serie de datos que ya conocemos, que ya lo hemos usado antes, que es esta tabla que contiene empleados de una empresa con el empleo que les corresponde, el departamento en el que trabajan, la sección en la que trabajan, el salario que cobran y la fecha en que ingresan. Las tablas dinámicas nos van a permitir a nosotros de una lista de datos, de una tabla de datos como las que veníamos manejando, una tabla de base de datos, extraer información que nosotros a priori no tenemos ninguna forma de conocerla a simple vista. Es una mezcla y una mejora incluso de la combinación del filtrado con los subtotales, con incluso la ventaja de que nos permite cambiarla de manera muy sencilla, de forma constante, según lo que querramos ver en cada momento. Generalmente las tablas dinámicas se llaman informes de tablas dinámicas, o sea, permiten generar un informe, o sea, algo distinto, un cuadro diferente, basado en la información que tenemos en esta tabla, ¿de acuerdo? Así como tenemos tablas dinámicas, vamos a ver también que tenemos gráficos dinámicos que cumplen exactamente la misma función o funcionan de la misma manera. Para trabajar con tablas dinámicas, a diferencia de los casos anteriores, no vamos a trabajar con el menú datos, ¿sí? La tabla dinámica, como automáticamente agregan una hoja nueva o un informe nuevo, van a aparecer en el menú insertar. Si vamos al menú insertar, la primera opción que nos aparece es tabla dinámica. Para arrancar, al igual que en los casos anteriores, lo que nos conviene es hacer un clic dentro de la tabla para que automáticamente cuando yo me posicione en tabla dinámica, me seleccione, si se fijan acá hay una línea de puntitos verdes, me seleccione automáticamente todos mis datos sin que yo tenga que estar marcando. Entonces, a la hora de crear una tabla dinámica, me pide el origen, o sea, desde dónde voy a sacar los datos, y me pide el lugar donde los va a colocar. Como es un informe nuevo, no se va a poder colocar sobre esta misma hoja, sino que se va a generar automáticamente o en una hoja nueva, con lo cual me ahorra los pasos anteriores que hacíamos, por ejemplo, en el filtrado de crear una hoja nueva, ya lo hace solo, y si no, podemos ponerlo en una hoja que ya tengamos predestinada para colocar la tabla. En este caso, como tengo una sola hoja, y en el 90% de los casos, porque casi siempre lo vamos a hacer así para evitar que se reemplace algo anterior, lo vamos a colocar en una hoja nueva. Cuando colocamos nuestra tabla dinámica en una hoja nueva, esta hoja, si yo me posiciono en esta hoja, va a aparecer de esta manera, con un cuadrito acá a la izquierda, un gráfico que me dice tabla dinámica, que en este momento no tiene nada, y que cuando hago un clic adentro, automáticamente a la derecha me van a aparecer una serie de datos para trabajar y además me va a mostrar acá arriba una serie de opciones para trabajar específicamente con las tablas dinámicas, ¿sí? Bueno, ¿cómo funcionan las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas tienen cuatro partes en realidad. En realidad vamos a obviar por ahora la parte de filtro. Tienen tres partes: las columnas, las filas y los valores. Si yo pienso en una tabla cualquiera, si yo pienso en esto, por ejemplo, vamos a hacer un grafiquito acá. Supongamos que yo le voy a poner borde para que se vea. Si yo pienso en una tabla, los encabezados de las columnas serían estos, o sea, estos serían las columnas, olvidémonos de este cuadrito, estos serían las columnas, ¿sí? Estos serían los datos, o sea, las clasificaciones de filas, y acá irían los datos, o sea, los valores, las opciones que me da la tabla de base de datos, la tabla de dinámica, que son columnas, filas y valores, corresponden a lo que va a aparecer en mi informe en las columnas, que va a aparecer en las filas, que va a aparecer en los datos, y acá vamos a tener otra opción más que es filtro, que la vamos a dejar para el final porque es la menos utilizada. Lo que siempre tiene que aparecer en cualquier tabla dinámica son valores. O sea, los datos, lo que esté en el medio de una tabla, es lo más importante, porque si yo tengo una tabla que tiene encabezados y tiene
supongamos, tengo una tabla que tiene encabezados de columna, encabezados de fila, pero no tiene ningún dato, la tabla no me sirve para nada. Por lo tanto, siempre, 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 como mínimo, algo va a tener que haber en los datos o en los valores de nuestra tabla. Esa columna sí o sí tiene que tener algún dato. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Acá arriba vamos a ver, si se fijan, todos los encabezados de las columnas que teníamos en nuestra hoja de datos. Y de empleado, apellido, nombre, empleo, etc. Por lo tanto, esto funciona de una manera muy simple. Y los valores siempre son cálculos, ¿sí? Por eso aparece el signo suma, siempre nos permite calcular. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el salario, ¿sí?, y lo arrastro a los valores, ¿sí?, es muy simple de trabajar, más fácil que lo anterior, porque yo lo que hago es presiono, mantengo presionado y suelto. Fíjense que acá ya se creó una tablita dinámica donde automáticamente, haciendo solamente eso, yo sé cuánto es la suma total, porque dice que es la suma de los salarios, cuánto es la suma total de los valores que aparecen en la columna salario. Esto habría sido lo mismo que sumar al final de la columna salario, sumar todos los salarios. Si nos fijamos, va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, eso es bastante tonto porque eso lo podíamos haber hecho por una suma. Lo interesante de las tablas dinámicas es que yo puedo saber, por ejemplo, el salario correspondiente a cada, por ejemplo, a cada departamento. ¿Y cómo sería eso? Así como habíamos hecho en los subtotales, que calculábamos, por ejemplo, un subtotal por departamento, que podía haber sido subtotal del salario por departamento, ese mismo cálculo que habíamos hecho en subtotales lo podemos hacer en un informe arrastrando el departamento, ya sea a las columnas o a las filas. Las columnas, las filas y los filtros son clasificaciones, o sea, básicamente funcionan como filtros. O sea, yo agrupo los datos de acuerdo a, en este caso, los departamentos. Entonces yo puedo elegir el departamento y si lo pongo como fila, me va a generar una nueva tabla donde me clasifica por departamento y me pone la suma de los salarios por cada uno de los departamentos y la suma total, ¿sí? Fíjense que muy rápidamente esto podría haber sido igual al cálculo de subtotales y en una tablita mucho más chica y mucho más específica. La diferencia de arrastrar el departamento a filas o a columnas es la posición de las etiquetas en este caso. Acá están en forma de fila y si yo lo pongo como columna, me lo va a poner hacia el costado, ¿sí? Los datos son exactamente los mismos, los valores son exactamente los mismos, solamente que se hace más, si yo lo pongo hacia el costado en forma de columnas, tiene que ser algo donde yo tenga poca cantidad de valores, porque si no se me va a hacer una tabla muy ancha y muy bajita. Generalmente es mucho más lógica una tabla de esta manera que una tabla de esta manera, sobre todo si la necesitamos imprimir. Pero si controlamos los datos van a ser exactamente los mismos. Si controlan los datos son los mismos, ¿de acuerdo? Bien, por supuesto que podemos ir combinando opciones. Por ejemplo, nosotros podemos saber el salario por departamento y queremos por ahí saber el salario por departamento, pero por sección. Entonces yo tranquilamente puedo usar la sección y ponerla como columna y entonces me va a hacer otra tabla nueva que contiene, en las filas contiene los departamentos, en las columnas contiene las secciones y me da de la sección administración, del departamento de administración, sección fotocopiadora, cobran el total de sueldo es esto. De la sección fax del departamento de administración, el valor de los salarios es esto. Obviamente que yo a esto le podría poner tranquilamente, para que se entienda que son salarios, le podría haber puesto tranquilamente el signo peso, que no viene puesto por defecto, pero yo lo puedo agregar. ¿Se entiende? Esto, por supuesto, yo lo puedo modificar de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Por ejemplo, les puedo sacar los decimales. ¿Me explico? Bueno, también, una vez que yo tengo armada la tabla, fíjense que acá también me aparecen unas flechitas. Esto me permite usar como los filtros. Por ejemplo, si yo solamente quiero saber la parte de la suma de los salarios, pero solamente, por ejemplo, de la parte de copiadoras, yo puedo sacar fax e impresoras y fíjense que
me va a aparecer una tabla que solamente tiene en cuenta los salarios relacionados a lo que yo dejé tildado en esta parte. Si yo dejo, por ejemplo, copiadoras e impresoras, me va a dejar esas dos, me va a ocultar la otra. Y lo mismo puedo hacer en este caso con las filas, dejando, por ejemplo, solamente, no sé, diseño, investigación y desarrollo e ingeniería. Yo puedo sacar administración y contabilidad y mercado y dejar una tabla que contenga esto. Entonces fíjense que el nombre, el nombre de tabla dinámica hace que realmente sea dinámica en el hecho de que yo puedo hacer casi cualquier informe, o sea, yo puedo generar información, casi cualquier información que necesite la puedo generar a través de esto, reemplazando casi cualquiera de las cuestiones anteriores, de los tipos de trabajos anteriores, para tener información mucho más compleja y mucho más difícil de pensar que la tenía en mi tabla, ¿de acuerdo? Vamos a volver esto a todos, vamos a volver este también a todos. Vamos a ver qué otras opciones más tenemos. Vamos a quitar el filtro y vamos a quitar el filtro acá. Bueno, así como yo metí el departamento en filas y la sección en columna, que vuelvo a repetir, las filas, las columnas y los filtros son formas de clasificar. Lo que estoy sumando, la columna que está calculando son los valores, ¿sí? Yo puedo seguir poniendo más cosas o incluso, por ejemplo, la sección también la podría haber puesto en la fila. Entonces me arma una tabla que sigue teniendo los mismos datos pero tiene otra forma. Fíjense, acá me dice de la sección administración, me pone como subsección, ¿sí? Dentro de la fila, me pone dentro de administración, yo tengo copiadora, fax e impresora, por supuesto que también puedo clasificar acá. Y puedo minimizar en el caso de que yo no quiera ver los datos, como era, por ejemplo, en el caso de los subtotales que habíamos visto antes, ¿sí? Y fíjense que en este caso me da, sí, que tendría que decir qué me muestra esto, me muestra el salario total por departamento y dentro de cada departamento por sección, ¿sí? Fíjense que esta tabla me agrupa por departamentos. Pero si yo, fíjense que acá en la fila primero me aparece el departamento y después la sección. Si yo cambio el orden de esto, yo estoy cambiando la tabla. Estoy agrupando por sección y dentro de cada sección estoy metiendo los departamentos. ¿Se dan cuenta? Es una tabla distinta en este caso, donde los totales específicos los tengo por sección y no por departamento como en el caso anterior. Desde mi punto de vista, siempre lo ideal es distribuir en filas y columnas, así la tabla queda más chica. Esta tabla es como, tiene los datos de las dos opciones anteriores, ¿sí? Por supuesto, insisto, podemos seguir agregando datos. Por ejemplo, yo puedo poner el empleo, puedo tener en cuenta acá el empleo dentro de administración, dentro de la fila, puedo trabajar con empleo. Fíjense que ahora estoy teniendo agrupado por departamento los empleos o el tipo de empleo de cada departamento y los saldos y los sueldos teniendo en cuenta cada sección. ¿Ven? Por ejemplo, esto me indica que no hay ningún Office Manager en fotocopiadora ni en fax. Básicamente, pues no tengo ningún sueldo ahí. ¿Me explico? Entonces y acá me dice que en auxiliares administrativos, dentro de administración, vamos a ver alguno que se repita rápido. Pensemos en este acá, auxiliar en administración de unidad. Dentro de contabilidad y en la sección fotocopiadora pago 63.000 pesos de sueldo, ¿sí? Dentro de diseño, dentro de investigación y desarrollo, en copiadora, también de auxiliar en administración de unidad, pago 69.859 de sueldo. Bueno, acá veo la capacidad que tiene esto de escalar y de mezclar las cosas, ¿sí? Por supuesto, vuelvo a lo mismo. Podría haber clasificado primero por sueldo y después por departamento. Fíjense, es una tabla diferente. Podría haber puesto los empleos en las columnas también. Sin embargo, esa tabla se me hace bastante más compleja. Fíjense que es una tabla muy ancha y no me sirve. Este es un ejemplo de algo que no tiene mucho sentido. En este caso, es preferible que el empleo y el departamento estén uno debajo del otro. Y otra opción sería haber puesto el empleo por separado en filtro. Eso me permite ver acá arriba
me genera una tabla nueva como si esto fuera un almanaque, como si esto fuera, por ejemplo, si pienso en un almanaque donde yo tengo días y semanas, ¿sí? En un mes, esto fuera un mes, y acá yo cambiara de mes. O sea, ese sería el ejemplo. Acá yo veo la suma de todo, o yo puedo ver, por ejemplo, lo que corresponde solamente de auxiliar de diseño, de lo que hay, obviamente, entre departamento y secciones, los sueldos de, por ejemplo, en este caso, solo de auxiliar de diseño, o solo de director ingeniero, por ejemplo. ¿Me explicó? Bueno, espero que esto se haya entendido. De todas maneras, esta parte de filtro es la menos usada. Lo más común es hacer algo así, o así, según el caso de lo que queramos mostrar, ¿sí? Bueno, hasta acá vengo trabajando un poquito con la parte de los filtrados, o la parte de los agrupamientos, ¿sí? Y sin embargo dejé un poco de lado la parte de los valores. Hasta ahora yo metí un solo valor acá, que es la suma de los salarios, ¿sí? Bueno, acá también tenemos opciones de variar. En lugar de la suma, podemos cambiar el tipo de valor que nos muestra acá. ¿Cómo sería cambiar el tipo de valor que nos muestra acá? Si yo presiono acá y pongo configuración de campo, yo puedo hacer que en lugar de sumar los salarios, por ejemplo, me muestra el promedio de salario, obviamente, en este caso, de cada sección, para cada tipo de empleo y para cada departamento. Vamos a hacer la tabla un poquito más chica, así se entiende más fácil. En esta tabla donde teníamos secciones y departamentos, ahí estoy viendo en lugar de la suma de los salarios, estoy viendo el promedio de los salarios, ¿sí? O sea, el promedio de salario que hay en fax de administración, en fax de contabilidad, en impresora de investigación y desarrollo, etc. Así puedo también poner el valor máximo, como lo podíamos hacer en subtotales, ¿sí? Acá es el máximo salario, puedo poner el mínimo, etc. Puedo multiplicar, tengo varias opciones acá para trabajar, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, también voy a tener la posibilidad de no dejar solo un valor. Yo puedo trabajar con más de un valor. Supongamos que ahí vamos a volver a la parte de sumar los valores para que tengamos un total del monto total, por ejemplo. En el monto total, yo puedo querer saber, además del monto total de los empleados de cada trabajador, cuántos son. Porque tiene más lógica, porque yo veo 1.400.000 acá. ¿Pero qué corresponde? ¿A una persona, a 2, a 5, a 10? Bueno, si yo, por ejemplo, agarro un dato, en este caso, como el ID empleado, el apellido, en realidad podría ser cualquiera, pero si agarro un dato de texto, tal cual como pasaba en los subtotales, lo que va a hacer es no lo puede sumar, por lo tanto lo va a contar. Entonces, si yo arrastro, por ejemplo, el apellido o el ID empleado a esta parte acá, a la parte de los valores, yo lo que puedo hacer es que en lugar, en el caso de, bueno, el ID empleado, como es un número, me lo intenta sumar, pero no tiene sentido la suma. Lo que yo puedo hacer es cambiarlo por cuenta, ¿sí? Por lo tanto me va a contar la cantidad de empleados, ¿sí? O podría haber usado, en lugar de ese, podría haber usado, por ejemplo, el apellido, donde sí o sí va a contar. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué está haciendo esto? Además de sumarme los salarios, me cuenta cuántas personas hay. Fíjense que acá yo puedo trabajar, fíjense que los valores se pusieron acá, pero como tiene que generar una columna nueva, el encabezado de esa subcolumna, fíjense que tenemos dentro de fax, cuenta los apellidos y suma de salario, como que el agrupamiento de esos valores se puso en las columnas. Y por eso me está haciendo una tabla muy ancha. Yo ese agrupamiento, si lo pongo acá abajo, yo puedo saber, por ejemplo, de la sección fotocopiadora, en administración hay 427.000 pesos, que son de 4 empleados, 411.000 pesos, que son de 5 empleados, en impresora tengo 530.000 pesos, que son de 5 empleados. Acá, obviamente, esto no debería llevar el valor pesos. Esto no tendría que tener pesos, porque yo le había puesto un formato antes. Por eso lo ideal siempre en este caso es agarrar la tabla y le voy a sacar el peso a todo para que es preferible que no quede nada. Lo ideal es siempre generar el formato y después generar la tabla y después aplicar formato, porque como esto es tan variante, o sea, nos da tantas posibilidades es tan dinámico, nos da tantas posibilidades de variar, nos genera algún problema. Entonces, en este caso, lo que debería llevar peso solamente sería esto, digamos. Espero que se entienda. Bueno, entonces fíjense que ahora
me muestra más de un valor, ¿sí? Que eso está acá, la cantidad de cuenta apellido, dice en este caso, que sería la cantidad de empleados, ¿sí? Y tengo también el monto. Por supuesto que puedo cambiar el orden, si yo quiero que la cantidad de empleados me aparezca arriba del sueldo, lo cambio de lugar, fíjense que ahí se dio vuelta, ¿sí? Y por supuesto puedo volver a jugar con la relación entre filas y columnas, ¿sí? Generalmente siempre conviene trabajar con más filas que columnas. Otra opción que podría haber sido válida habría sido dejar los valores acá y meter las secciones dentro de los departamentos, con lo cual tendríamos una tabla más angosta y más alta. En este caso me parece que esta podría ser la tabla más lógica para trabajar. Eso es siempre dependiendo de cómo quiera cada uno mostrar la información o qué le interesa mostrar. Pero acá fíjense, vamos a sacarle esta columna del signo peso que se volvió a poner. Insisto chicos, el signo peso aparece porque yo lo puse al principio. Si no, no lo utiliza, salvo que ustedes lo coloquen, ¿sí? Y ahí queda claro que de administración tengo 14 empleados, 4 de fotocopiadora, 5 de fax, ¿me entienden? Bueno, otra opción que me da esto bastante útil es, si yo por ejemplo un dato me interesa, por ejemplo este de administración, yo le puedo dar, por ejemplo, los datos estos de fotocopiadora me interesan, yo le doy, con darle doble clic nomás, perdón, al dato, me genera una tabla nueva con esos datos, ¿sí? Si yo, volviendo acá a la hoja de la tabla dinámica, si a mí me interesa quiénes son estas 5 personas de fax o quiénes son, por ejemplo, estas 4 personas acá de fax, de contabilidad, yo con darle doble clic me genera una hoja nueva con los filtros automáticos de quiénes son esas 4 personas de fax de contabilidad. Y está buenísimo porque me genera automáticamente una hoja nueva con lo que yo quiera ver en cada momento, ¿sí? Bueno, creo que el video se está haciendo bastante largo. Lo voy a cortar acá y en todo caso voy a grabar un videito nuevo más corto con algunas cositas extras.